Hallo al acusado culpable. Después de 4 días de juicio en el que se solicitó la decisión de un juez y no la de un jurado, el juez Patrick Haggard, de la Corte Superior del Estado de Georgia, halló culpable de homicidio a José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que ingresó de manera ilegal al país y que ahora está sentenciado a cadena perpetua. Las pruebas en este caso han sido abrumadoras y las pruebas en este caso han dicho alto y claro que él es el asesino de Laken Riley y que la mató porque ella no le permitió violarla. Laken Riley, una estudiante de enfermería de 24 años, fue asesinada el 22 de febrero tras ser atacada mientras corría en el campus de la Universidad de Georgia. El caso ha captado la atención nacional después de repetidas menciones del hoy presidente electo Donald Trump durante su campaña al referirse a la inmigración ilegal en el país y tras el veredicto en su red social Truth Social, se pronunció lamentando la muerte y celebrando la decisión. Es hora de asegurar nuestra frontera y expulsar a estos criminales y matones de nuestro país, para que nada como esto vuelva a suceder. Ibarra fue detenido por la patrulla fronteriza en 2022 tras cruzar hacia Estados Unidos sin los documentos necesarios. A él, como a cientos de migrantes más, le fue otorgado un permiso temporal de permanencia en el país mientras su caso migratorio era resuelto. Durante el juicio, pruebas de ADN y otras evidencias fueron presentadas, pese a previas declaraciones de la policía de que no había indicios de que Ibarra conociera a la víctima y que él no tenía un extenso registro criminal de público conocimiento. La administración Biden aprobó el suministro de minas antipersonales estadounidenses a Kiev para reforzar las defensas contra los ataques rusos, ya que las líneas del frente ucranianas en el este del país se han derrumbado y Moscú cambió su estrategia de ataque. Ellos avanzan con soldados que pueden acercarse y hacer cosas para allanar el camino a las fuerzas mecanizadas. Necesitan cosas que puedan ayudar a frenar ese esfuerzo por parte de los rusos. La decisión es la última de una serie de medidas de Estados Unidos relacionadas con la guerra en Ucrania, como el uso de misiles estadounidenses de mayor alcance contra objetivos en Rusia, que han aumentado las tensiones con Moscú. Washington acaba de anunciar un paquete adicional de ayuda militar para Kiev por $275 millones, mientras las tropas ucranianas empezaron a utilizar también misiles balísticos ingleses llamados Storm Shadow dentro de Rusia. Sin embargo, para los expertos, No creo que debamos engañarnos pensando que esto es una panacea, que esto le permitirá a Ucrania ganar la guerra. Cada pequeña contribución ayuda, pero ninguna innovación nueva en el campo de batalla ucraniano resolverá el problema. Entre tanto, en Kiev, varias embajadas como la de Estados Unidos cerraron este miércoles frente a la amenaza concreta de un significativo ataque aéreo ruso contra la ciudad y otras zonas. Tomamos muy en serio la seguridad de nuestro personal y eso es lo que llevó al cambio de postura hoy. La alerta bajó en las últimas horas alrededor del país y el gobierno ucraniano acusó a Rusia de llevar a cabo una guerra psicológica. Estados Unidos dijo que su embajada reabrirá el jueves como la de otros países y no hubo ninguna reducción del personal frente a las amenazas. Sin embargo, sobre la posibilidad de que Rusia lance un ataque como respuesta a las armas que Occidente ha autorizado Kiev a utilizar, el Departamento de Estado no brindó detalles, diciendo que no desestima ninguna amenaza. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.